Bueno, muchísimas gracias a todos, al vicegobernador, intendente, los diputados, todos ustedes. Estoy realmente feliz de estar aquí. A veces uno en la vida no imagina que puede llegar hasta aquí. Es la tercera vez que visito a San Juan. Estuve en Albardón haciendo un trabajo de campo para un libro sobre comunidades ferroviarias que hicimos con la Universidad de Buenos Aires hace ya más de 10 años. Y pude conocer la provincia por dentro. También estuve en San Juan en un gran congreso de cultura internacional que habían organizado y vi la ciudad nueva y cómo la habían dejado también, y es una alegría estar aquí. Como bien decía nuestra compañera, vivo la mitad del tiempo en Asia, la mitad del tiempo en Argentina, voy viajando por las provincias. Me dedico fundamentalmente en esta etapa de la vida al diseño de programas de vinculación a nivel subnacional con China. Vamos a hablar un poco de eso, pero en base al convenio que la Universidad de Lanús tiene con la Cámara, con la provincia, me tocaba hoy un tema muy especial que tal vez es uno de los temas que más me gusta, que es la pregunta sobre la epistemología, es decir, desde dónde conocemos, desde dónde nos formulamos las preguntas. Y creo, hasta generacionalmente lo pienso, que tal vez no está mal tener un día a la mañana para pensar esto. Hablando con Mario, quien fue muy generoso conmigo ayudándome a pensar la actividad, me decía que esto tal vez puede tener sentido en el marco de las charlas que ustedes ya están teniendo, no solo con nosotros desde la Universidad de Lanús, sino ustedes mismos. Porque al fin y al cabo esto es una suerte de asamblea y ese es el espíritu que nos gusta. En ese sentido, como bien decía Marcelo, nosotros nos gusta recuperar algunos pensadores argentinos, es la misma frase que usó recién, porque los estudiantes nuestros conocen la gran filosofía francesa, norteamericana, alemana, rusa, y a veces grandes filósofos argentinos o grandes escritores argentinos que han publicado y vendido miles y miles de libros, tal vez no han sido estudiados sistemáticamente, y a veces sus aportes, cuando uno los lee, se maravilla, porque tienen tal vez mayor capacidad para comprender los problemas de nuestro país que el pensamiento de Kant o cierto desarrollo específico sobre el utilitarismo inglés producido hace 400 años, 300 años. En ese sentido, hoy nos toca discutir. Mi idea básicamente, hice esta presentación con algunas ideas base. Quiero ser breve para abrir el micrófono y hacer un intercambio, es el gran interés que tengo yo. Cuando nosotros hablamos de epistemología, el corazón del problema epistemológico es la forma en la cual uno conoce. No nos olvidemos que la idea más básica de la filosofía o del pensamiento o del acto del pensar es la búsqueda, desde los antiguos griegos hasta nosotros hoy, de las preguntas que nos permitan resolver los problemas de la vida cotidiana. Y luego de la polis, y luego del Estado, la familia, etcétera, etcétera. Es decir, hace 2500 años hay un consenso en lo que se llamó Europa, y bueno, en Latinoamérica es un poco diferente, pero también los tienen los asiáticos, en que si nosotros no tenemos las preguntas correctas, es imposible que lleguemos a las soluciones. En mis años de trabajo en China y en Vietnam y en Corea y en Japón por parte del CONICET y por la universidad, me doy cuenta que los asiáticos constantemente cambian sus preguntas. De hecho, China cada 10 años cambia totalmente el marco teórico de su país a nivel de la Constitución. Desde un comunismo que llevó a la experiencia comunista al extremo, hasta luego una apertura liberal como nunca se había visto en la humanidad, hasta una reforma del estado de bienestar de más de 1.000 millones de personas que nunca se había visto en la historia de la humanidad, y todo eso en 30 años. Con lo cual, si los asiáticos, siendo sensiblemente más que nosotros, pueden ponerse de acuerdo y repensar las preguntas para operar en la realidad, ¿por qué no podríamos hacerlo nosotros? Que al fin y al cabo tenemos una vida, como ustedes saben, más simple. Porque la vida en Asia no es fácil, a pesar de que los edificios tengan metros y metros y metros. En ese sentido, para el pensamiento nacional, la cuestión de la epistemología no es solo la pregunta, sino es el conocimiento sobre nuestro país.
resituar el conocimiento sobre nuestro país en el plano historiográfico, en el plano sociológico, que es el que me toca a mí, en el plano de las relaciones internacionales, de las relaciones laborales, de su propia antropología, tal vez sea la clave, dice el pensamiento nacional, y yo estoy de acuerdo, en búsqueda de soluciones ante las diferentes coyunturas. En ese sentido, lo que nos interesa del pensamiento nacional, en el plano filosófico, en el plano ontológico, es trabajar en tres niveles que permitan entender cómo los cambios globales impactan en las transformaciones nacionales y en las reconfiguraciones provinciales. Y al revés, cómo las reconfiguraciones provinciales, económicas, sociales, políticas, culturales, étnicas, impactan en la reconfiguración más grande del país y de la región, y a su vez en los cambios globales. Cuando nosotros hacemos diseño de políticas públicas, que es específicamente lo que me dedico yo, esta matriz básica nos ayuda a ordenar un poco, porque si nosotros no alineamos estos planetas en las dos direcciones, es imposible que después, cuando se apliquen las políticas, se lleguen a un destino correcto. En ese sentido, tanto Fermín Chávez como muchos autores que van a ver a lo largo de las próximas sesiones que tenemos, han logrado sintetizar lo que se podría decir como el pensamiento de casi todas las tradiciones intelectuales argentinas. Y aunque decir en honor a la verdad, el pensamiento nacional nunca se constituyó como una corriente historiográfica, sino somos nosotros, generaciones posteriores, que decimos, bueno, personas de diferentes trayectorias, como bien mencionaba Marcelo recién, que tenían vidas completamente diferentes, de orígenes sociales diferentes, de orígenes geográficos diferentes, en algunos casos de orígenes nacionales diferentes, porque algunos eran inmigrantes, llegaban a resultados y a preguntas similares. En ese sentido, si nosotros tenemos que hacer un pantallazo global sobre qué vertientes forman el pensamiento nacional o la filosofía argentina en su vertiente más pura, pueden encontrar el revisionismo historicista, que es un revisionismo filosófico europeo, que tiene dos vertientes muy fuertes. Una de la contrarreforma, que son aquellos que piensan que sin destrabar el conflicto de la nación, el resto de los conflictos no tienen solución. Pero también el historicismo liberal italiano, por ejemplo de Pedro de Angelis, que fue tal vez el padre de la historia en la Argentina, en el cual dice: la lucha por la libertad es el corazón de la pregunta sobre la nación. Porque ese historicismo italiano, del sur de Italia, que tal vez es la filosofía que más impacto ha tenido en la conformación de la Argentina, y muy poca gente lo sabe, pero si ustedes leen esos textos hoy, van a ver que es increíble la similitud con los manuales de texto. Pero ¿por qué ese pensamiento tiene tanto que ver? Porque la Argentina, a lo largo de sus 200 años y hasta hoy, podemos estar de acuerdo, sigue tratando de redefinir cuál es su nación, cuál es su lugar en el mundo, cuál es su composición básica. En ese sentido, este tipo de preguntas van al corazón del problema, porque dicen que la estrategia para entender y operar en el presente tiene que ver con una relectura del pasado. Una relectura crítica del pasado, en el cual se entienda que el proceso historiográfico o el trabajo de los historiadores se hace en el calor de la política, y que eso es parte de la tarea legítima del historiador, pero nosotros, a la hora de la toma de decisiones, que esto es fundamentalmente lo que hacemos aquí en el Parlamento, podemos tener una relectura de esa historia y entender, como bien decía Marcelo, como decía Fermín Chávez, aquellos personajes que tal vez en lo largo de la historia han tenido propuestas superadoras y por el derrotero de la lucha política tal vez no han sido suficientemente estudiados. En ese sentido, la tesis central del pensamiento nacional que a mí me interesa es bastante básica, es decir, la Argentina es un país en el cual su población es mayoritariamente mestiza, los originarios americanos, el mestizaje que hicieron con los colonizadores y conquistadores españoles, luego las poblaciones inmigrantes que vinieron de todo el mundo, desde Europa, de Rusia, de África, en la época de la esclavitud, y también de Asia, porque nosotros hoy la cuarta comunidad que tenemos es de origen chino, pero tenemos una gran comunidad coreana, japonesa, entre otras nacionalidades asiáticas, y como esa particularidad americana es constitutiva de la filosofía argentina,
Para decir un ejemplo muy simple, que yo lo digo en las clases cuando doy en la universidad en Shanghai, digo, bueno, lo que se entiende como catolicismo en Italia es sensiblemente lo que se entiende como catolicismo en Argentina a nivel teológico más básico. Si bien es la misma religión, el catolicismo popular o el catolicismo tercermundista latinoamericano son diferentes al catolicismo alemán, sensiblemente diferentes. Pero el marxismo alemán o el marxismo implementado en Rusia, sin ir más lejos en China formado, tiene diferencias notables con las corrientes del marxismo a nivel latinoamericano y a nivel argentino, sin ir más lejos que el marxismo que tal vez más desarrollo tuvo, es el marxismo de la izquierda nacional, que sería imposible pensar una izquierda nacional en el resto de los países porque la izquierda es internacionalista. Con lo cual la pregunta de lo nacional está es decir, minimizada en el plano de una lucha más amplia por la unión, según esa filosofía, internacional. Pero también en el plano de los liberales, el liberalismo argentino, como tradición filosófica, es un liberalismo conservador. En Inglaterra, el liberalismo y el conservadurismo son dos partidos que vienen en guerra o en batallas sin posibilidad de diálogo desde hace siglos. Con lo cual, en Inglaterra hablar de liberalismo conservador sería algo trasnochado. En Argentina tenemos marxismo nacional, liberalismo conservador, catolicismo popular y el peronismo, el radicalismo y ahora estos nuevos fórmulas de manual, para no decirlo de otra forma, complica la tarea nuestra como profesores de filosofía del mundo. Pero eso es un dato estructural. Porque este dato es el dato que nos permite decir, si nosotros sabemos que esto es nuestro país, si nosotros sabemos que los frentes electorales en la historia de las coaliciones políticas se hacen así, si nosotros sabemos que en la vida no está así, si nosotros sabemos que gente que es peronista radical puede llegar a ser amigos, compañeros de fórmula, o casarse entre ellos a pesar de un contexto abiertamente ideológico diferente, si nosotros sabemos ese dato, ¿por qué no lo vamos a tomar como un punto de base filosófico? Porque en China, cuando nosotros damos clases de filosofía de China, ellos dicen, bueno, la tradición china, el taoísmo tuvo su desarrollo, la idea del camino y la iluminación, luego el budismo que vino de la India, no nos gustaba la idea de reencarnación porque no existía, entonces lo cambiamos y lo adaptamos a un budismo zen, que es el budismo nacional de China, que donde está el templo Shaolin, que es la universidad de ellos, entonces lo adaptamos a lo nuestro, y luego el comunismo que venía de Alemania, los primeros días nos gustó, pero rápidamente Mao dijo, lo juntó, los choros soviéticos, y dijo, esto no tiene nada que ver con nuestro país, que son un país campesino, y lo cambiamos. Si todos los grandes países, si todos aquellos países que han logrado un umbral de defensa de su soberanía nacional, parten de comprender la realidad nacional en el plano sociológico más básico y cómo eso constituye la matriz de pensamiento. ¿Por qué nos negamos esa posibilidad? Aunque sea como pregunta. En ese sentido, como parte básica, les resumí la lectura crítica de la historia oficial, ustedes ya lo saben, sobre el siglo XIX y sobre el siglo XX, no voy a explayarme porque hay otras sesiones para eso. El foco en lo social, en los trabajadores, en las mujeres, en los sindicatos, en las organizaciones intermedias, en los gobiernos municipales. La historia nacional oficial argentina es de la nación, es del gobierno central. Bueno, eso es inaceptable. Solo en Francia, y ahora lo están cambiando porque está llevando a la locura. Me tocó ser profesor en la universidad en París y vi cómo el desfasaje en lo que se enseñaba en la universidad y lo que veía yo en el tren yendo a la universidad llegó a estas que queman la ciudad cada 2 meses. Es decir, eso es un problema político, de fondo, pero también es un problema epistemológico, porque no están entendiendo lo que pasa en su país. Porque a veces, como bien decía Marcelo de la universidad, como bien decía Irigoyen, como bien decía Perón, se encierra en su mismo, porque la tentación es muy grande. Porque la vida del profesor puede ser de aislamiento absoluto, uno produce. Piensa en Kant, uno de los más grandes filósofos de Alemania, nunca salió de su casa. Y es recordado, es estudiado por el idealismo que hizo, que sin duda como sistema filosófico tiene un grado de perfección notable, como grandes cosas de Alemania, pero tiene dificultades para entender un país con gran sincretismo religioso. Yo trabajo mucho en Salta y a veces voy a una misa en Salta y lo que están discutiendo no tiene nada que ver con lo que se está discutiendo en la Catedral de Buenos Aires o lo que se está discutiendo en el Vaticano. En ese sentido acá hay una cuestión central que es el federalismo.
El pensamiento nacional parte de la idea de que si no se discute lo del federalismo, es muy difícil que nosotros podamos salir adelante. En ese sentido, hay algunas ideas básicas que van a ver, ya estuvieron viendo en las clases anteriores, las charlas y después. La inserción latinoamericana es clave. El destino de Argentina, si se puso esa palabra, me gustaría decir el camino de Argentina, en el concepto camino. Sin América Latina es muy difícil, pero entendiendo que América Latina cambia. Ahora vamos a hablar un poco de eso. Sin conocimiento de las realidades provinciales es imposible. Los niños de cada una de nuestras provincias estudian su provincia, pero les cuesta estudiar la de al lado. Con lo cual hemos logrado, sobre todo en las reformas de los últimos 30 años, que nuestros hijos puedan estudiar la historia de sus familias, pero no la de sus tíos que viven en la provincia de al lado. Con lo cual, ya ahí tenemos una agenda pendiente. En ese sentido, el pensamiento nacional, en todas sus variantes, todas desde izquierda a derecha, desde catolicismo a liberalismo, etcétera, etcétera, tiene una metodología que es muy básica: revisar la historia, analizar el nivel de desarrollo nacional, y ahí entra una cuestión central, porque el pensamiento nacional pone el énfasis en el desarrollo de la nación. Entonces el concepto de periferia se liga al concepto de desarrollo. Ahora vamos a estudiar ahí. Hay muchas concepciones sobre qué quiere decir periferia. Hay teorías específicas sobre ese concepto. Ahora vamos a ver. Comprender los problemas sociales, porque comprender los problemas del desarrollo, comprender los problemas del mundo sin comprender los problemas sociales, amigos, lamentablemente, era un truco que hacían los conservadores, pero no llega muy lejos. ¿Por qué? Porque los problemas sociales están en el corazón de la agenda, y sobre todo están en el corazón de los intereses y las demandas de nuestra población. Desde ahí reconocer la posición argentina en el mundo, que va cambiando. Siempre se discute la gloria que tenía Argentina hace 100 años, cosa falsa estadísticamente, podríamos hablar horas al respecto, pero igual siguen repitiendo esa idea. Cuando el momento máximo de poder argentino, si ustedes van, yo estuve en la Universidad de Chicago un tiempo largo, podemos hablar, no en economía, sino del otro lado, que eran los buenos, decía, el máximo momento de Argentina fue en la década del 60, cuando la industrialización alcanzó el máximo nivel de desarrollo. Es decir, no en 1910, cuando se producían granos. Es decir, hay mentiras que son como sonceras, como decía Cabreche. No solo las viejas sonceras, sino las nuevas sonceras. Entonces se sigue falseando la historia nacional para tratar de reconfigurar el modelo de desarrollo, y eso tiene consecuencias, bueno, que están a la vista. Pero no solo entender la posición de la Argentina en el mundo, sino entender los cambios globales y de ahí proponer una síntesis. El profesor Pestana, que ustedes conocieron, Pancho como lo queremos nosotros, es un personaje que se ha dedicado la vida entera, porque fue amigo y fue discípulo de Fermín, un hombre profundamente de Buenos Aires, quiero decir, de Buenos Aires, de la ciudad y de la Cámara, y quiero decir, de la política de Buenos Aires, que dijo, bueno, si no se estudia un poco qué pasa fuera de Buenos Aires, porque la tentación de decir que es Maxi Kiosco, dice Jorge así, pero decir que es una barrera natural la General Paz, es grande. Nosotros luchamos porque nuestra población a veces, lamentablemente, quiere eso. Entonces nosotros tenemos que ir en contra de eso. Nosotros luchamos contra eso. Y así, bueno, a veces los resultados son dispares, pero consideramos que ese debate es central. Hay una regla mnemotécnica muy simple: autoconocer, hacer autorreflexión, hacer autoestima, hacer autoconciencia, para lograr después una autoafirmación y autodeterminación. Hegel, filósofo alemán muy famoso, que estaba escribiendo mientras Napoleón estaba cabalgando a llevar los vestigios de la Revolución Francesa por Europa, y sobre todo el código comercial del capitalismo, lo decía en los mismos términos. Porque la Alemania o la Italia del siglo XIX tiene una circunstancia muy parecida a la nuestra. Son países fragmentados constantemente bajo la pérdida de la soberanía, que están buscando una reunificación nacional. Y tanto en Italia como en Alemania, tanto Benedetto Croce como Herder, tanto Fermín Chávez como propio Perón, lector apasionado de Vico, Herder y de Benedetto Croce y de todo lo que fue ese historicismo, entendían que la clave para unificar el país y dotarlo de mayor soberanía para enfrentar las guerras del siglo XIX, que también se prolongaron en el siglo XX, y no hay ninguna hipótesis, y es posible que se tenga en el siglo XXI, porque esta idea de que se habían acabado la guerra
Si había la globalización norteamericana iba a ser para siempre, bueno, ya no se puede mantener, porque los propios norteamericanos la están desarmando. El año pasado nosotros estuvimos en Buenos Aires, Organización Mundial del Comercio, ¿qué queda de ese esquema? G20 costó mucho hacer un documento final, lo logramos, fue un éxito de la postura argentina. Y hace poco el gran foro de cooperación sur-sur de las Naciones Unidas, donde ¿qué queda de esa búsqueda del mundo multilateral? Quiero decir, tenemos que estar atentos a eso. En ese sentido, para ir avanzando, revisar la historia, tensión, federalismo y centralismo, ya lo dije, lo van a ver siempre, constantemente. No es un problema de la historiografía del siglo XIX o de un problema de las reconfiguraciones de las coaliciones políticas del siglo XX, es un problema de la actualidad nacional. Asimismo, la tensión sobre los modelos de desarrollo. En ese sentido, que haya a veces desarrollo desigual entre las regiones, fomenta la fragmentación del país y anula cualquier proceso de una estrategia nacional. En ese sentido, me encantaría hablar, pero no es el objeto de esta discusión, hablar sobre las tensiones entre la agricultura y la minería, entre el desarrollo de la industria y la de la industria, y sobre todo en las nuevas industrias tecnológicas que nuestro país en América Latina está liderando, pero en la cual también hay debates, no exentos de discusiones. Y esto me parece muy importante, y yo no tomé dimensión de esta información hasta después del 15º año viviendo afuera, o viviendo afuera y viniendo, yendo y viniendo. Cualquier chino, piensa en un chino, vive a 18.000 kilómetros de nuestro país, piensa totalmente diferente a nosotros. No, es imposible, no tiene ningún, salvo que la familia es la base de la sociedad, que es una idea que también está bastante extendida en nosotros, todo el resto es diferente. Dicen, bueno, Argentina es el 8º país del mundo, y si fuese la Antártida, si la Antártida Argentina, reclamada por Argentina, fuese más, y el país fuera ese bicontinental, sería aún más grande. El PBI de Argentina es 20, 21, 22, 23, depende de las devaluaciones que tenemos, quiere decir que está entre los 20 países industrializados del mundo, no hay mucho más. El resto de los países son zonas logísticas, zonas de paso o básicamente supermercados. En ese sentido, nuestro país tiene un sistema tecnológico. Y esto acá, para mí, y bueno, ahora saltan los diarios, la guerra entre Estados Unidos y China, que no es comercial, sino es tecnológica, está en el corazón del debate. Nosotros tenemos centrales nucleares, producimos nuestros satélites, tenemos el CONICET, en el cual tuve el honor de estar muchos años, tenemos nuestras universidades, tenemos una red de universidades, y somos líderes en algunas industrias. Digo, también pongamos esta discusión, no tengamos miedo de estar un poco orgullosos de las cosas que nosotros, con nuestros ahorros, con nuestros impuestos fuimos poniendo. La agenda de la tecnología es una agenda central. Lo entendía Sarmiento mejor que nadie, eso ustedes lo saben mejor que yo. La Argentina tiene un rol en el G20 porque las potencias del mundo se dan cuenta que nuestro país está tan aislado y tiene un peso relativamente mediano o poco menor en función del comercio, que puede a veces generar, por ejemplo, evitar la invasión a Venezuela, en el cual la postura argentina, si bien se puede discutir en algunas posturas de la Cancillería, es debate público, siempre está bloqueando la invasión. La postura argentina hoy es estar en contra de la invasión, cosa que me parece importante reivindicar. Y la diplomacia deportiva. Nos toca a nosotros representar al país a veces en pueblos de China de 100.000 personas y se conoce Messi, y se conoce nuestro país. Y hay hinchas de fútbol argentino. En China hay una asociación de hinchas de fútbol argentino que tiene 40.000 personas, que son los principales promotores de nuestro país. Así como promocionan más nuestro país que nosotros, que a veces nuestros propios argentinos, que a veces van al extranjero y tienen miedo de decir que son argentinos porque bueno, está lejos el país, ustedes saben mejor que yo. Pero además, nuestro país es multiétnico. En Argentina, la raza argentina no existe. Es decir, el gran éxito de nuestro país es lograr crear una nación que incorpore a todos. Y ese éxito nos permite poder tener un vínculo, como lo tienen los canadienses o como lo tienen los australianos, de país pivot. Obviamente no estamos en el centro del mundo, estamos en la periferia, pero estamos en la semiperiferia. Y ahí voy entrando a la discusión más importante. No tengo tiempo de hablar sobre los problemas sociales,
esta tarde a las 5 de la tarde en la universidad fui invitado por los colegas de sociología y voy a específicamente hablar del tema, pero me parece que la cuestión de la tecnología y los cambios en el empleo los tenemos que poner arriba de la mesa. Me tocó ver supermercados sin empleados en China, kioscos sin personas atendiendo en un país de 1.400 millones de personas. Tarde o temprano va a llegar. Es decir, podemos decir que no, que sí. Vi los camiones sin conductores, con dos partes, que ahora todos tenemos dos partes, sin conductores. Los trenes de alta velocidad, sin conductores. Quiero decir, podemos decir que no, que sí, pero yo creo que siempre, y esto el pensamiento nacional es muy sabio, dice, no se puede ocultar la realidad. Así como el psicoanálisis es una tradición de psicología europea que ha tenido tanto éxito en nuestro país, dice, bueno, si ustedes esconden los problemas que tuvieron con sus padres, lo van a repetir con sus hijos, y si no hablan los problemas que tienen con sus parejas o con sus amigos, a la larga van a salir. Bueno, el pensamiento nacional dice lo mismo. Si ustedes no detectan los problemas que hay en su desarrollo del país y lo afrontan, es muy difícil que puedan salir adelante. En eso, pensamiento nacional y psicoanálisis tienen la misma cuestión. En este sentido, y para ir redondeando, me gustaría abrir el micrófono. Ahí me puedo dedicar un minuto a lo que veo yo en mis propias investigaciones como investigador de Universidad Nacional Estatal de Argentina en el extranjero. Me gustaría decir dos cuestiones. En estos días en los medios de comunicación se habla sobre la guerra tarifaria y tecnológica en China. Bueno, nosotros la Argentina como país lo viene denunciando esto hace mucho tiempo. Nosotros en todos los foros internacionales de la Organización Mundial del Comercio nos quejamos de los subsidios de los países del norte, de todos, los europeos, los norteamericanos y los asiáticos. O sea, nosotros denunciamos el comercio desleal que afecta a nuestro país. Nos exigen libre comercio, pero no nos lo da para nuestros productos en los cuales somos competitivos. Dos, se habla ahora de que Estados Unidos no quiere dejar entrar productos chinos, o que nosotros venimos denunciando que hay países que en muchos contextos cambian la estructura de precios para cerrar nuestras fábricas. Nuestro país lo ha y atentar a nuestro empleo. Nuestro país ha tenido esa postura en foros internacionales, aún hoy en el G20, hace pocas semanas. Y fundamentalmente, y esto es algo que me obsesiona a mí, si ahora se pone de manifiesto en todas las tapas de los diarios nacionales que hay un conflicto tecnológico, nosotros venimos denunciando hace muchísimo tiempo que nos cuesta a veces comprar repuestos para rearmar o por lo menos mantener o parchar, por decir la verdad, lo que queda de las Fuerzas Armadas, para terminar los satélites, para ampliar nuestras centrales nucleares. Es decir, esto que se menciona ahora como una novedad, nosotros lo venimos experimentando. Es decir, no compremos el hermoso titular, sino vayamos un poco más a fondo. Digo, no tengamos miedo de ir a fondo. Obviamente esto es incómodo, porque esto es incómodo decirlo. Pero nuestro país lo dice. Nuestro país lo dice, a pesar de lo que más puedo decirle de mi experiencia de estar afuera, que a pesar de los cambios extremos que tiene nuestro país en sus coaliciones de gobierno, hay algunas posturas que se mantienen. Algunas. Cuesta verlas, sobre todo porque a los medios de comunicación les encanta decir solo es una guerra de todos contra todos, es una suerte de Walking Dead, zombies sin futuro, peleándose entre ellos, y yo digo, bueno, no es tan así. Me tocó representar a Argentina cuando hice mucho tiempo afuera, digo, no es tan así. En ese sentido quiero marcar 4 puntos que impactan a la provincia de San Juan. Estados Unidos mantiene el liderazgo militar, lo sabemos, y está redefiniendo el comercio y sobre todo la producción, está relocalizando. Durante años escuchamos en Europa y Estados Unidos que el principal problema era la desindustrialización, como nos habían hecho a nosotros en los 70, en base a una dictadura, que estaban llevándose todas las fábricas, los propios empresarios a Oriente, porque la mano de obra es muchísimo más barata. Hoy ya no. Esto es un dato estructural, porque esto va a impactar en nuestro país. China es el segundo o el primer socio comercial de nuestro país y de todos los países del mundo. Es nuestro segundo socio comercial, nuestro segundo inversor, nuestro segundo prestamista, 19.000 millones de dólares en swap. Tal vez es el único país que siga manteniendo grandes obras de infraestructura. En este momento se están haciendo 2 grandes represas en el sur y es probable que el proyecto de construir una central nuclear que iba a ser en Río Negro, pero va a ser en la ciudad, al lado de la ciudad de Buenos Aires, se haga.
que había empezado con Cristina, Macri lo mantuvo, lo frenó, lo mantuvo y seguramente se va a hacer porque nuestro país necesita energía y la energía nuclear en el largo plazo, bueno, ustedes saben que es realmente más barata. Pero acá hay un tema que me importa mucho. Chile y la Alianza del Pacífico y Brasil se están volcando a China. Entonces, si nosotros decíamos unas primeras atrás que es imposible repensar nuestro país, refundarlo, darle alguna solución, si no pensamos en vínculos con América Latina. Pero eso quiere decir pensar qué pasa con los otros países de América Latina. Y los otros países de América Latina no están pensando fundamentalmente en América Latina, como nos gustaría a nosotros, como nuestro país siempre ha intentado, porque al fin y al cabo nuestro país ha sido gran latinoamericanista, ni hablar de las teorías de relaciones internacionales que evitaban guerras entre Bolivia y el Paraguay, o invasiones a Venezuela en el pasado. Es decir, nuestro país siempre ha tenido una vocación latinoamericanista, pero hoy hay una reconfiguración en nuestros socios, ya sea en el Mercosur, directamente en Brasil, ya sea en la Alianza del Pacífico. Lo veo todos los días en China cuando coordinamos entre las embajadas acciones en conjuntas. Para que vean un dato menor, la primera actividad conjunta con Uruguay sobre tango, en 45 años de relaciones internacionales con China, va a ser en 15 días. Tardamos 45 años para hacer una actividad conjunta con los uruguayos sobre tango, que para mí, que soy de la ciudad de Buenos Aires, lo considero algo argentino, uruguayo, como el fútbol y como los chistes y como el río. Tardamos 45 años. Ya tenemos empobrecimiento de nuestra población en los dos lados del río hasta llegar a ponernos de acuerdo en una cosa mínima. Eso es menor. Estuvo las máximas autoridades de Estados Unidos hace poco en Chile presionando muy fuerte para romper el vínculo con China. Estuvieron muy fuerte presionando acá. Tanto la Argentina como Chile mantuvieron el vínculo con China. El presidente Piñera estuvo en el foro de la Ruta de la Seda, que es el gran foro de Relaciones Internacionales de China. Estuvo nuestro canciller. La Argentina el 2 de diciembre del año pasado firmó 30 acuerdos con China, de los cuales el corazón son infraestructura, tecnología y vínculos subnacionales. Y eso me parece bien. Porque si no hay vínculo subnacional, no puede haber política exterior argentina. Porque política exterior argentina, desde la hermosura del Palacio San Martín, no llegas a ningún lado. ¿Por qué? Porque después hay que implementarla. Para ir redondeando, estas son algunas ideas que tomo. Se hizo una evaluación extrema y el resultado comercial, estos son los últimos datos oficiales, no es el esperado. No hay expansión de las exportaciones al ritmo esperado, independientemente que 160 mercados agroindustriales fueron abiertos al país. Hay que tener mucho cuidado con los espejitos de colores en comercio exterior. Eso me encantaría solamente hablar de ese tema porque es mi desvelo. En ese sentido, para cerrar, el pensamiento nacional ha llegado a algunas ideas básicas: estar atentos a los cambios que se producen en otros países que impactan a lo nuestro, como el 5G, la velocidad del Internet enorme que permite que se puedan hacer Internet de las cosas, que básicamente electrodomésticos se conecten entre ellos y uno pueda pedir la orden del supermercado porque en la heladera ya no tiene más leche, cosa que ya está pasando, que nosotros lo vemos cuando estamos trabajando en la universidad en Asia. Eso va a impactar a nuestro país porque esta es la principal guerra hoy tecnológica. El Brexit, que abre una posibilidad muy hermosa para redefinir la soberanía argentina en el Atlántico Sur, lo dijo el profesor Brown, es experto al respecto. Tomemos nota de esto porque les está yendo mal. Pero el conflicto entre Estados Unidos y China hizo que el precio de la soja, del cual lamentablemente nuestras exportaciones son dependientes, haya bajado al mínimo y nuestra gran cosecha no va a poder ser aprovechada. Con lo cual planificar en el idealismo de Kant sin tener estos datos me parece que sería suicida. Y fundamentalmente construir capacidades estatales en la articulación público, privado y académica. Logramos el año pasado algo maravilloso, que la delegación minera que fue a China fue la delegación más fuerte, fuera público, privada, académica. ¿Por qué? Porque en nuestro país, gracias a nuestro sistema democrático, la población puede elegir los líderes que los representen y si no le gusta cambiarlos de forma pacífica, cosa que a nosotros nos parece que es maravilloso. Pero hay instituciones
como los estados provinciales, los estados municipales y las universidades, que persisten. Círculo rojo, dicen algunos, es un concepto que no quiere decir nada. Articular políticas en esos niveles permite ampliación, y sobre todo cuando llega nuevas dirigencias nacionales, que generalmente, imagínense el curso de un tipo que llega a ser ministro, o una compañera, por supuesto, por suerte que haya más. ¿Cuántas provincias visitó en su vida? ¿Cuántas veces discutió? ¿Cuántas veces estuvo en café mano a mano con líderes provinciales? Poco, lamentablemente. Entonces, ¿cómo puede en los pocos días que dura su gestión ir a Europa, a Brasil, a China? No puede. Como asesor me toca básicamente hablar con esas personas. ¿Cómo se resuelve eso? Desde el empuje provincial. El empuje provincial es lo que va a estructurar la conquista de la mayor soberanía al plantear una estrategia que sea más realista. En ese sentido hay que diversificar los socios y los productos comerciales, estar atento a la reducción de los impactos y fortalecer las redes provinciales. A veces sentimos que las provincias no coordinan. Ahora con el desarrollo de las regiones, un poco más. Pero sin eso es una decisión de los líderes provinciales. Sin eso es imposible que haya un proyecto nacional. Muchísimas gracias. Conocerlos, quiero escucharlos. Ya hablé demasiado para mi gusto, aunque era parte del pacto para que me inviten. Y ahora quiero escucharlos a ustedes. Muchas gracias. Yo tengo una. Debido al crecimiento que tiene China, la importancia que tiene, la influencia que tiene, toda la expansión que está haciendo a nivel mundial, ¿por qué todavía no da el salto para transformarse en un nuevo hegemón a nivel mundial, desplazándolo completamente a Estados Unidos de ese rol? ¿Qué le falta a China? Lleva mucho tiempo. Hay algo que me gustó mucho de cuando estudiaba pensamiento nacional más sistemáticamente, es como ninguna generación sola puede alcanzar el umbral de soberanía de su país. Se construye generación en generación. Por eso es tan importante la discusión sobre la historia del desarrollo del país. En China lo tienen muy claro. En China tienen la misma teoría de periferia que nosotros. Ellos, me encantaría hablar, pero lo digo rápidamente porque por ahí les interesa. Ellos estuvieron amenazados muy fuerte por la Unión Soviética, el Imperio Soviético, que quería bombardear militarmente. Primero los norteamericanos querían bombardear militarmente con armas nucleares China en la guerra de Corea, cuando terminó la guerra de Corea a principios de la década 50. Obviamente China rápidamente desarrolló la bomba nuclear y se acabó esa opción. Luego los soviéticos, fue el gran enfrentamiento entre la Rusia soviética y los chinos, el Mao, movilizaban el ejército para hacer una guerra nuclear y China lo pudo bloquear en base a que su población es realmente numerosa. El ejército de China es cuantiosamente enorme, menor al de Estados Unidos. Ahí parte de la respuesta. Entonces ellos van construyendo diferentes niveles de soberanía. ¿Cómo le ganaron a los rusos la Guerra Fría? Y eso acá no se dice. Acá se dice Estados Unidos ganó la Guerra Fría, sí, pero la ganó con los chinos. ¿Cómo hicieron? Bueno, Nixon, eso es lo famoso de Kissinger. Nixon pacta con Mao diciendo los enemigos de tus enemigos, usted sabe. Entonces le dice Mao, yo necesito tecnología, ¿qué te puedo dar? Trabajadores. Y los yanquis le dicen, yo necesito explotación, plusvalía, como dice el marxismo. Win-win. 650.000 multinacionales están en China. El comercio chino-norteamericano hoy es el mayor de toda la historia de la humanidad. No compremos los titulares de los diarios. Porque cuando estaba el conflicto Estados Unidos-Rusia, también había que optar en un bando. En eso tengo que hablar a favor del presidente de nuestro país, que dijo después del G20, nosotros no tenemos por qué optar por ninguno de los dos. Que es lo mismo que dijo Irigoyen, que es lo mismo que dijo Perón, y que dijeron cada una de las personas que sabe que estamos suficientemente al sur como para darnos el gusto, por nuestro grado de desarrollo, de poder ser amigos de todos. Me remito a la enorme amistad que tenía Argentina en la década del 70 con el Imperio Soviético, que había un bloqueo enorme y nosotros le damos 8 millones de toneladas de comida, que eso era bastante dinero, ¿no? Ellos van construyendo soberanía, lograron ahora defender su país, pero no tienen dos portaaviones, no tienen capacidad de invasión militar a otro país. Solo un país del mundo lo puede hacer, que es Estados Unidos, que puede movilizar a otros territorios. Con lo cual la respuesta es porque todavía le falta 1 o 2 generaciones y porque Estados Unidos sigue estando ahí en el corazón de ese debate
pero ellos están bastante más unidos de lo que nosotros queramos pensar, que no nos venden blanco y negro. Porque el que quiere vender blanco y negro, y esto se está discutiendo esta semana en Buenos Aires, es trampa. Quiere decir, estar con uno o con nosotros. Y nosotros no tenemos por qué optar. Nosotros podemos hacer un equilibrio. ¿Por qué? Porque ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Desarrollar nuestro país. Y ninguno de los dos países nos da una solución mágica a nuestro desarrollo. Porque esos países están defendiendo lo que dice Donald Trump, America First, y lo que dicen los chinos, America First, China First. Y nosotros, bueno, qué sé yo, intentémoslo como podamos. ¿Otra pregunta? Gracias. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Sí? Sí. ¿Cuál es tu opinión de este cambio del paradigma de la aldea global al Brexit inglés? Yo creo que las tensiones, yo creo que el paradigma de la aldea global era poco realista, porque no partía de la historia básica que los Estados Unidos en sí mismo tiene tensiones al aislamiento y a la internacionalización desde que se independizó. Con lo cual, pensar que dentro de Estados Unidos no iba a surgir un fuerte impulso para redefinir las relaciones internacionales era naif. La teoría de la aldea naif, como todas esas teorías, son muy naif. Porque en realidad nadie se las cree. Nadie realmente, ningún país, ningún ejército construye de esas teorías. Todos están tratando de mejorar su comercio, sus inversiones, su poder. En ese sentido, hoy está muy claro. Pero miren cómo cambió el mundo. Los rusos, que eran los paladines del internacionalismo, hoy defienden el nacionalismo más que nadie. Los chinos, que hasta hace días defendían el comunismo socializante más extremo de la humanidad, son los defensores de la globalización y el multilateralismo. Y los norteamericanos, que han sido los grandes promotores después de que ganaron la Segunda Guerra Mundial y sobre todo la Guerra Fría, bueno, no ganaron la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Pero bueno, tuvieron un papel importante en un tercio del mundo por lo menos, lo están redefiniendo. Entonces, si todos ellos se están redefiniendo, por lo menos démonos el momento de pensar. Hoy en Buenos Aires hay gente que sigue pensando que esas categorías binarias que nos trataban de hacer, porque en el fondo en Estados Unidos demócratas y republicanos se ponen de acuerdo, en China el Partido Comunista es un partido muy fuerte, y en Europa los partidos políticos tienen poco peso, porque las cámaras industriales son fuertes. Con lo cual, digo, si no todo el mundo sabe eso, ¿por qué nosotros tenemos que seguir diciendo que lo único que se puede hacer es aceptar la globalización y hacer pequeñas resistencias de lo local? Eso es lo local, como le querían poner los nombres. Eso es muy naif y en última instancia se demostró que nuestro país no... Y eso atraviesa a todos los partidos políticos, ¿eh? Porque eso está en el peronismo. Algunas personas que están en el peronismo también lo creen. ¿Por qué? Porque son teorías que ayudan a entender el mundo. Por eso nosotros planteamos una epistemología que diga hay que redefinir las preguntas. Espero haber sido, podría más, pero espero haber contestado. ¿Sí? Mi pregunta es ¿por qué el gobierno nacional actual tiende a una economía, digamos, más abierta y global? Porque nosotros veníamos de una economía donde se estaba sacando un poco, era para industrializar nuestra economía, nuestra, digamos, idiosincrasia, era más parecido a lo que están haciendo ahora el resto de los países, y nosotros es como que en este momento estamos haciendo todo al revés. No entiendo esa parte, digamos, de cuál sería, digamos, nuestro gobierno hoy, esa estabilidad, digamos, nacional, digamos, más que nada. Yo tengo dos respuestas. Nunca escribo ninguna pregunta. Ellos están realmente convencidos, y una parte importante de los nuestros también lo está, cuidado con eso, de que si no se expanden las exportaciones, no se va a pagar la deuda externa y no se va a modernizar el país. En ese sentido, la idea del supermercado del mundo que está hoy empezó con Tajana, canciller, y la búsqueda de más tratados de libre comercio no es de hoy, sino es anterior, porque responde a patrones de cambio del gobierno, del comercio mundial. Me tocó ir 2 veces a Vietnam en los últimos 6 meses. Vietnam es el 5º socio de nuestro país, aunque nadie lo sabe. Tenemos más comercio con Vietnam que el que tenemos con España y con Francia y con Inglaterra juntos.
Nadie lo sabe. No lo sabía yo hasta que una vez hicimos un estudio en el CONICET y dijimos, bueno, tenemos solo 4 diplomáticos en Vietnam. Es nuestro quinto socio comercial. Es un país que quiere ser aliado nuestro. Más diplomático. Hay restricción económica, no se puede. Más comercio. Y ahí entendés cuál es el comercio. Comercio solo de recursos naturales. Pero ahora puedes decir, bueno, vamos a vender más comercio. Vietnam está haciendo desde el comunismo, es un gobierno comunista fuerte, tratado de libre comercio con todos los países del mundo. Básicamente, que sustituyen nuestros proveedores. Nos sustituyen a nosotros como proveedores. Porque la producción que se puede hacer en Argentina también se puede hacer en otros países del mundo. Me remito al centro de Asia. Lo que se está pasando ahora es que los países del centro de Asia están ampliando su oferta exportadora. Impacta en el algodón del Chaco, impacta en la soja de Ucrania, impacta en el aceite de oliva, el aceite de girasol, el aceite de soja que hacen los chinos, que hacen los chicos de Rosario. Quiero decir, nuestros socios lo están haciendo. Ese es el problema. No estamos en 1930. Ese es un gran problema. Como nuestros socios se están abriendo, empezando por el Brasil. El Brasil es una situación anárquica en términos comerciales, pero no cambió tanto entre Dilma hasta hoy. Quiero decir, eso es lo que me gusta de estos momentos. Y bueno, entiendo que en los medios de comunicación nosotros todo el tiempo tomemos posturas extremas, pero no en la vida real. No en la vida real. ¿Es lo mejor para el desarrollo del país? No estoy seguro. Para algunos sectores sí, para otros sectores no. Por supuesto, si no hubiese un problema de definición sobre qué quiere decir periglaciar, que no existe la palabra, ustedes saben muy bien qué quiere decir el tema, el desarrollo de que básicamente unas provincias no quieren que las provincias andinas tengan minería por competencia abiertamente, yo no tengo problema de decirlo, lo voy a decir en la universidad. Si hubiese más tratado de libre comercio, habría más exportaciones mineras. Y si hubiese más exportaciones mineras, habría más caminos acá y habría otra industrialización. Ojo que los dos partidos también lo ven eso. Ojo con eso. Obviamente el conurbano bonaerense, el lugar de nuestros amores, tiene una situación crítica a nivel industrial. Me encantaría hablar de eso porque participé de muchos de esos programas y el impacto tecnológico nos mata a nosotros, el financiamiento nos mata a nosotros, la pérdida de mercado nos mata a nosotros, con lo cual es un combo. En última instancia, si hubiese tratado de libre comercio, nosotros lo tenemos, nosotros tenemos el Mercosur, nosotros tenemos un tratado de libre comercio con Brasil que vende todos los productos del mundo, con lo cual nos ampliaría un poquito más la competencia, un poquito más. Ahora bien, todo eso se puede modificar, mejorar en base a un montón de cuestiones, porque algunas de nuestras industrias han sido tecnológicamente mejoradas. Por ejemplo, la textil, yo podría hablar horas porque me dedico mucho al tema industrial, que tienen un desarrollo, que pueden competir. Obviamente, cambiar la regla de juego todos los días es suicida y suicida. Pero esa es la respuesta. Yo no estoy seguro, yo creo que algunas cosas son inevitables porque lo hacen otros países. Y en el comercio a veces si tus socios abren, te cambian los... Y eso es lo que mostré acá. Una de las evaluaciones más fuertes de la historia argentina, no se exporta un centavo más. Y mirá que tenemos la capacidad industrial al 60% y la cosecha más grande agraria y tenemos ahora más desarrollo energético gracias a Vaca Muerta y al sur. Obviamente este saldo comercial no paga la deuda externa, no paga la deuda interna, que es mucho peor que la deuda externa, y lo que es peor de todo, no moderniza el país. Me tocó ir por el CONICET a Australia en 2016, cuando abrió el Tratado de Libre Comercio con China. Entonces iba a las universidades a preguntar, bueno, es extremo esto. Y los tipos decían, si todos los socios, si todos los socios lo hacen, a veces hay que entender centro y periferia. La renegociación del Tratado de Libre Comercio responde a un modelo centro y periferia. Es decir, ellos nos exigen el Tratado de Libre Comercio, nos lo exigen, y si no te dejan de comprar.
Vos podés buscar, la Argentina tiene una búsqueda enorme de mercados alternativos. Por ejemplo, ¿saben que Argelia es uno de los principales socios comerciales de nuestro país? Nadie lo sabe. Vietnam, nadie lo sabe. La India, nadie lo sabe. Entonces, nosotros intentamos, el Círculo Rojo intenta estas cosas. Digo Círculo Rojo, me la chista, ¿no? Pero quiero decir, se intenta. Lo que pasa es que no está en la discusión. Porque nadie discute relaciones internacionales. Salvo Logan, que es la tapa del diario, como Miguel, que dijo básicamente que hay que pelear por Estados Unidos en una guerra que ni siquiera Estados Unidos quiere pelear. Digo, ¿cómo vamos a pelear una guerra que ni siquiera nosotros quieren pelear? Que peleen ellos su guerra y nosotros hagamos nuestra propia estrategia nacional, como decía Perón. Al fin y al cabo el hombre era más sabio porque decía, ¿no?, dónde poner, dónde ir. Los cambios en el comercio son muy difíciles. Porque si bien algunas regiones se cierran, como Estados Unidos, otras se están abriendo, como Euroasia. Con lo cual... ¿Sí? Sí, yo le quería preguntar, según su pensamiento, ¿usted cree que nos beneficia a la Argentina esta libre comercio de lo que son los recursos naturales, de toda la plataforma marítima? ¿Nos está beneficiando a nuestra Argentina? Usted recién decía de que si bien no tan solo Argentina, Asia tiene su libre comercio en ese aspecto. Ahora los recursos naturales, ¿nos están beneficiando a nosotros la Argentina? No, sin duda, me parece muy buena la pregunta y dos respuestas. No, yo creo que si no se avanza en mayor industrialización de los recursos, es suicida. Obviamente los países centrales no quieren ninguno. Escribí un libro ahora sobre el litio, estuve en la Puna viviendo muchos meses para entender el tema del litio. Las empresas chinas querían básicamente llevar el cloruro, o sea, el litio en agua concentrado, y el gobierno dijo no, como mínimo carbonato, pero ojo que los coreanos están haciendo una planta más. Entonces también hay que aprovechar, quiero decir, pensamientos nacionales y multinacionales. Uno puede decir, no queremos más las multinacionales. Bueno, cuidado, es como un tema sensible, digo, hay que tocar los temas sensibles, porque si no estamos perdiendo tiempo. Yo puedo decir, echemos todas las empresas y hago empresas nuestras, pero hay tecnologías que no tenemos. O nos vamos al corazón de hacer una batería de litio que puede ser reemplazada rápidamente cuando nosotros hacemos centrales nucleares y no podemos desarrollar nuestro uranio. Digo, no entremos en el debate de la batería de litio cuando nosotros podemos vender reactores nucleares y lo hacemos. Digo, como compramos a veces espejitos de colores, independientemente que el de litio es un debate. En términos de los recursos naturales, si no hay industrialización, no se puede. Dos, el tema del Atlántico Sur, la pesca y la explotación de hidrocarburos. El tema de la pesca es lamentable que no se pueda controlar. La Armada te dice, la prefectura, no se puede controlar. Hay que hacerlo, hay que rearmar esa cuestión. Y el tema sobre las offshore está en la justicia, porque directamente, no voy a decir más nada, que la justicia va a actuar porque ahí se han cometido unas violaciones a la ley muy graves, que sí, que son graves. Esa gente es muy difícil que sabe de eso. Porque quiero decir, la cuestión malvina sigue vigente en nuestro país. Entonces, es como son temas que la gente no lo perdona. Esa es mi postura, sin industrialización, pero no es fácil, ¿no? Pero para industrializar hay que tener una estrategia industrializadora. Y para eso es que yo decía articulación, políticas públicas, políticas privadas y la universidad. Si la universidad está por fuera de la planificación de políticas públicas y los sectores industriales, públicos y privados, porque hay industrias que son públicas y industrias que no, si no los articulan todo, es muy difícil después la disputa de la soberanía, la apertura de mercados, la defensa del propio mercado. Es muy difícil. La soledad del funcionario en el gobierno anterior, en el gobierno... A Cristina, los chinos me dijeron, no compramos más aceite de soja, porque nosotros vamos a vender nuestro propio aceite de soja. Rosario es el principal polo de producción de aceite de soja del mundo. Rápidamente, la gente de India dijo, nosotros deberíamos ser amigos de Argentina. ¿Por qué dicen los de la India? Me tocó hasta... No sean tan amigos de los de China, sean amigos nuestros. Diversifiquemos. Si uno diversifica, pueden tener estrategia de colocar productos industriales. Que un tercio del comercio exterior argentino sigue siendo. Es falso que solo vendemos recursos naturales. Es falso. Un tercio sigue siendo. Pero eso lo vendemos a Brasil. Pero si Brasil sigue negociando más con China, por eso puse ahí, eso es un problema. Entonces, en la negociación con Brasil, la defensa de la industria
tiene que estar. Y eso es lo que se está discutiendo hoy. Hoy, digo hoy. ¿Alguna otra pregunta? Sí. ¿Cómo ves, parándonos en la región Cuyo, en función de lo que hablaste de la región del Asia-Pacífico, que está en Chile, en Perú, Brasil, también en China, el desarrollo del corredor bioceánico para el desarrollo de la región del Cuyo? Y basándonos también en lo que plantea de este desarrollo nacional. ¿No hay ninguna propuesta, alguna solución, alguna alternativa al desarrollo de una salida del crecimiento del interior del país, del país federal como Perú? Por supuesto, yo de hecho estuve la semana pasada con el secretario de Relaciones Internacionales de Córdoba, el ministro de Relaciones Internacionales, la mano derecha del gobernador, y la defensa del proyecto era muy fuerte porque todos ganamos, es decir, los puertos nuestros están colapsados, digo nuestros más para allá del Atlántico, y si reducimos la logística Asia-Pacífico es un acierto, porque la logística es un desastre en nuestro país. Es decir, el costo de nuestro país es tan austral, se lo digo como una persona de Buenos Aires, que eso encarece todos los productos. Y encima empeora la posibilidad de negociar los tratados de libre comercio o no, de oponerse. Porque uno dice, bueno, yo me opongo al tratado de libre comercio, lo estiro, hago barreras fitosanitarias. Pero si el costo de tus productos es alto, es un problema. Yo estoy convencido de que ese proyecto puede funcionar muy bien y puede ampliar zonas andinas, regionales, para el vínculo con... Pero eso hay que sentarse a discutir bien con Chile. No todo el mundo está de acuerdo. Yo estoy de acuerdo, porque yo estoy de acuerdo con la patria grande. Aunque los chinos piensen generalmente diferente a todos nosotros en todos los temas, o no. Pero si la mayor integración con Chile y la mayor integración con la Alianza del Pacífico. Porque pensar que, y esto es algo que me obsesiona, que la América Latina, la patria grande, va a ser exactamente como nosotros querramos que sea, eso es imperialismo de acá a la luna. Imperialismo malo, ¿no? Bueno. Porque la patria grande se va a construir con las particularidades de cada uno. Y si esas sociedades en este momento, lamentablemente, han priorizado esas estrategias de internacionalización en base agraria o de recursos naturales y de libre comercio, bueno, tenemos que discutirlo de nosotros qué nos pasa, si queremos ser socios de ellos. Si no, digamos, patria grande, pero sin sentarse a discutir con ellos. Pero la Alianza del Pacífico está bien estructurada. Y ellos coordinan bien, y Chile tiene 44.000 millones de dólares de comercio con China. Y tiene más, cuando Estados Unidos estuvo presionando a China, los tipos dijeron, cuidado, ¿no? Cuando Donald Trump le dijo al presidente Macri público, no le venda más comida a China, a cambio de vaca muerta. Y Macri le dijo, no. Esto es público, lo filtraron los norteamericanos. No compremos todos los espejitos de colores. En situaciones críticas de nuestro país, de verdad, porque se va a la renegociación de la deuda externa, o llamémoslo como lo queramos llamar, entonces hay que estar atentos a esos problemas que pasan. No estoy haciendo ni una defensa ni un ataque, ¿no? Quiero decir, estoy contando las situaciones que pasan. Encantado de todas las preguntas más, les agradezco mucho.